Mamá Renacida, el podcast del posparto y la maternidad real. Un espacio para todas aquellas madres que están en posparto, para las que ya lo pasaron y para las que acompañan el posparto desde distintos lugares. Yo soy Isis Lola y quiero que hablemos del posparto y la maternidad en palabras reales, desde la experiencia de maternar y el arte de acompañar. Bienvenidas a una temporada más de Mamá Renacida. Estoy muy contenta de estar aquí después de un año. Así es, ha pasado un año desde el último episodio que subí. Como siempre, las quiero invitar a que nos demos una respiración para centrarnos y regresar al aquí y a la ahora. Ahora sí, bienvenidas. Entonces, ¿por qué nadie está hablando de la matresencia o no estamos hablando lo suficiente de la matresencia? Y bueno, siento que hay algo que nos pasa a las mujeres después de convertirnos en madres. Y creo que a través de mis redes y desde las 2 temporadas anteriores he tratado de explicar, de tener estos espacios para hablar de esto que nos pasa a las madres, pero igual nunca es suficiente hablar de esto. Entramos en una experiencia completamente nueva al convertirnos en madres. Es una experiencia, además de nueva, es intensa, es confusa y es muy profunda. Y la mayor parte de las veces no tenemos palabras para entenderla, a veces ni para nombrarla. Y cuando no hay palabras para expresar cómo nos sentimos, es fácil creer que el problema somos nosotras o que hay algo mal con nosotras. Eso es muy común. Hay una frase en este año que aprendí que me movió mucho cuando la escuché por primera vez. No hay a dónde volver después de volverse madre. Y es fuerte, pero también es real, porque la verdad es que algo en nosotras cambia y no solamente es emocional, eso es lo que la sociedad cree. La sociedad nombra lo que nos pasa a las madres como algo meramente emocional, como por la superficie. Pero la verdad es que el cambio que está habiendo dentro de nosotras va más allá de lo emocional. El embarazo deja una huella profunda en nuestro cerebro. Desde ahí empieza el gran cambio. Nuestro sistema nervioso cambia y nuestra forma de percibir el mundo cambia. Nuestra identidad también cambia, se está transformando y eso es una de las cosas más intensas de volverse madre, que la sociedad no nos permite integrar esta nueva identidad que estamos pues reconociendo, habitando. Y muchas veces estamos intentando volver a ser la que éramos antes, consciente o inconscientemente, sin darnos cuenta que eso no es posible. Quizás si es tu segundo o tercer hijo ya te das cuenta de que hay algo inminente que cambia y que no va a volver a ser. Pero hay como este lenguaje, sí, es como un lenguaje de la sociedad que está como de repente implícito, que está esperando que nosotras volvamos a ser como antes. Y entonces nosotras tenemos esa presión dentro de nosotras. Aquí es donde entra la matresencia, algo que me generó muchísimo sentido y me ayudó a entender realmente que eso no es posible. Y a lo mejor dicen, bueno, pues es que en algún momento sí, pero la verdad, se los puedo decir yo, que mi hijo ya tiene 4 años, que sigo en esta integración de mi nueva identidad, que realmente que si bien ya no es mi segunda vez, hay algo que se conserva de mi esencia, pero la verdad es que ya no soy la misma. Y les voy a dar un ejemplo como muy claro por si alguna otra de ustedes se identifica. Antes de mi hijo, yo tenía todo un proyecto que se sigue llamando Maternidad Holística, el cual ha pasado por muchos nombres porque es parte de mi evolución y de mi ser acuariano, estar cambiando todo el tiempo. Pero definitivamente hay algo que cambió y les prometo, llevo 4 años tratando de integrar esta nueva mujer, esta nueva madre, esta nueva versión de mí que todavía no termino de entenderla al 100%. Y ya van 4 años. Ya no estoy dando pecho, mi hijo ya entró al kinder. Podrías decir, bueno, es que ya estás del otro lado. No, no estoy del otro lado porque sigo intentando entender quién soy, quién es esta nueva versión de mí y cómo integrarla con lo que yo era antes, porque hay una parte de mi esencia, pero a la vez ya no. Y seguramente
En este podcast se van a ir dando cuenta las que ya han escuchado los episodios anteriores que sí, hay algo diferente en mí. Regresando a la matresencia, bendito término que me ayudó a entenderme. Este es un término poco común y lo escuché por primera vez en el libro Neuromaternal de Susana Carmona. La verdad es que muy poca información hay real sobre estos cambios tan profundos en todos los cuerpos y niveles de la mujer. Y en Neuromaternal, de verdad, está un poco científico de repente el libro, pero está súper, súper claro. Y fue como, por fin alguien pudo ponerle nombre, alguien pudo ponerle palabras, alguien realmente se metió a entender qué es lo que nos pasa. Al entender la matresencia, muchas cosas empezaron a tener sentido, como que las piezas empezaron a acomodarse y esta integración de mi nueva identidad también sentí paz de decir, ok, no estoy loca, no estoy mal, esto es normal, sigo integrando identidad. Da mucha paz que alguien haya podido, aunque sea nombrar con un término, lo que nos pasa a las madres o a las mujeres después de convertirnos en madres. Entonces, la matresencia es el proceso de transformación que vive una mujer al convertirse en madre. Este término nos ayuda también a entender por qué el posparto es tan intenso. Por cierto, yo sigo en posparto, hablando de mi ejemplo porque pues es lo que tengo más fresco ahorita y porque pues mis maternidades son mis grandes maestras. El posparto está ya así comprobado en literatura que dura entre 6 y 7 años. Los 6, 7, más bien, los 7 primeros años del ser humano se consideran el primer septenio y son la etapa más importante del humano donde se conforma la psique. Y curiosamente, esto es lo que se cree que dura el posparto. Y si se dan cuenta, es más o menos el tiempo que están los niños en casa, en preescolar, en kinder, y cuando cumplen entre 6 y 7 años entran a primaria. Dentro de la filosofía o dentro de la filosofía Waldorf, Rudolf Steiner decía que estos 7 primeros años son cruciales para el ser humano y son como la etapa lúdica donde lo que el ser humano experimenta es el mundo emocional. Entonces, a mí me genera mucho sentido que el posparto tenga, pues se considere que tenga esta misma duración, porque en realidad hasta que los niños entran a los 6 7 años, están terminando su primer septenio, hay un cambio, digamos, hay una evolución en el cerebro que ya les permite empezar a aprender cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, matemáticas y lectoescritura. Entonces, nada más como para hacer un poquito de contexto de la importancia del primer septenio y por qué sí me genera sentido que pues es la duración del posparto. Como que cuando los niños entran a primaria es como, bueno, ya los puedo soltar, ya son niños más grandes, ya son más independientes, ya no te necesitan tanto. Entonces tiene sentido, ¿no? Entonces, este término de matresencia fue acuñado por la antropóloga médica Dana Rafael en los 70s. O sea, como verán, ya tiene un ratito por ahí. Y plantea algo muy interesante. Escuchen esto, que la maternidad tiene muchos paralelismos con la adolescencia. Así es, me escucharon bien. Con la adolescencia, aquella etapa que nos genera un poco de repele y confusión tanto en nuestra propia memoria de nuestra adolescencia como en la de nuestros hijos, es una etapa que está realmente parecida, vinculada, paralelismos con la matresencia, perdón, con la maternidad. Entonces, supongo que las que son madres de adolescentes, les van a empezar a caer un montón de veintes con el resto de este episodio, porque a mí, que tengo una de 13, una de 16 y uno de 19, me generó todo el sentido del mundo. Y si además estás siendo mamá en posparto y tienes adolescentes y niños chiquitos, bueno, te va a poner bueno. Si lo piensan, así, la adolescencia es un momento de cambios hormonales profundos, cambios en el cuerpo, confusión, mucha confusión, inseguridad y búsqueda de la identidad. Puntitos suspensivos. Tiene mucho sentido porque hay paralelismos entre la maternidad y la adolescencia, porque sobre todo en el periodo del posparto estamos viviendo cambios hormonales, cambios en el cuerpo, confusión, inseguridad y búsqueda de la identidad o integración de la nueva identidad.
Y lo más chistoso es que nadie espera que el adolescente lo tenga ya todo resuelto así de la noche a la mañana. Sabemos que es una etapa que dura mucho tiempo. Es más, la adolescencia termina a los 21 años, cuando se supone que se termina de desarrollar el cerebro del ser humano. Entonces sabemos que es un periodo que toma tiempo en que realmente pues ya lo puedan más o menos tener resuelto. Pero en cambio, como madres en la maternidad, en el posparto, se espera que lo tengamos ya todo resuelto, casi casi acabando la cuarentena, como si acabando la cuarentena ya tendríamos que tener todo resuelto, estar del otro lado de la página y regresar a la vida como era antes. Nada más de decirlo me generó un poco de ansiedad. Se espera que nosotras ya nos sintamos felices, seguras, plenas, estables, así, como si, pues sí, como romantizan muchas películas o series o las redes sociales, momentos de la maternidad. Que sí, hay momentos así que te sientes plena, que te sientes feliz, que te sientes más segura, pero wait a minute, eso toma tiempo, toma tiempo. Yo creo que para mí en lo personal, ahorita ha sido uno de las cosas más frustrantes de darme cuenta que ya mi hijo tiene 4 años y yo todavía estoy así como que no picho ni cacho. Pero esto me ayudó mucho a entender que no hay prisa y que lo que estoy sintiendo y viviendo es normal, es natural y es necesario. ¿Qué pasa cuando no nos sentimos así? Eh, Inmediatamente o después de un tiempo como yo, empiezas a sentir que hay algo mal contigo. O la gente a tu alrededor empieza a decir, no, pues es que hay algo mal con ella porque no se siente, no se ve o no está como antes. Y aquí sí se podría confundir un poco con la depresión, pero eso es otro tema que vamos a volver a tocar en esta temporada. Pero el que no nos sintamos igual que antes o no tengamos esa intención, esa energía, esa prisa por estar como antes, no es que hay algo mal con nosotras, es que estamos en posparto. Estamos en un momento muy profundo de transformación que la sociedad no entiende. La sociedad va a toda velocidad, y ya saben, con la pastillita del no dolor, del puro placer y de la no incomodidad. Y la verdad es que el posparto es incómodo. Volverte mamá es incómodo. Es todo contradictorio, por eso estamos tan confundidas o a veces yo creo que, pues, divididas. Porque así como la adolescencia es una etapa de maduración, la matresencia también. Estamos madurando, estamos creciendo y la sociedad no nos está dando el tiempo para hacerlo, para integrarlo, porque todo esto está pasando al mismo tiempo que estamos dando pecho, que estamos siendo mamás, que somos amas de casa, que somos esposas o parejas, eh, que intentamos seguir siendo profesionales, que somos amigas, que somos hijas, que somos hermanas, que somos empleadas, que somos emprendedoras, que somos madres de bebés o de toddlers o de adolescentes o de varias edades al mismo tiempo. La matresencia, como la adolescencia, es una fase vital de maduración, donde hay transformación. Esta etapa es irreversible y es necesaria. Ojo, necesaria. Es una etapa que merece ser nombrada y acompañada. Así como estamos acompañando a nuestros adolescentes, que sabemos que es la etapa en la que más necesitamos estar cerca de ellos, aunque parezca que no nos quieren, pero sí. La matresencia también necesita ser nombrada, o sea, gracias por la matresencia, porque esta etapa de posparto, de maternidad, necesitaba ser nombrada y acompañada. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo no es una cosa menor, es una etapa de desorientación y de reorientación. Eso es la adolescencia, eso es la matresencia. Y les juro que leyéndolo y con las descripciones dije, claro, o sea, nace tu bebé y te sientes completamente desorientada, fuera de ti, y hay nuevas cosas que empiezan a cambiar y después te tienes que reorientar. Es como volver a agarrar tu norte, agarrar tu brújula y ver dónde está mi norte. ¿Y cuánto tiempo te toma encontrar tu norte? No sé, yo llevo 4 años. Em, Seguramente se va a encontrar ese norte, pero la realidad es que el entenderlo me da mucho más paz, porque como la vez pasada fui mamá mucho más joven, como a los 27 años, pues yo creo que
esta matresencia la viví distinta, estaba en otro momento. Igual me sentí desorientada y me tuve que reorientar y como que todo mi proyecto de vida cambió y pues sí, sí fue muy fuerte. Pero ahorita ya a los 40 lo estoy viviendo completamente diferente. Entonces, esta etapa de reorientación es como si todo fuera muy rápido, porque así lo viven los adolescentes y así lo estamos viviendo nosotras también con tanta demanda como madres, ¿no? Todo se está moviendo rápido en sentido de tu cuerpo, tus emociones, tu mente, tus hormonas, tus relaciones y tu lugar en el mundo. Y eso está cañón, lo del lugar en el mundo, porque no sé si les pase a todas, pero creo que a algunas nos pasa que perdemos un poco el lugar que tenemos en el mundo, como que sientes a veces que ya no perteneces. Y eso es fuerte porque es como parte de esta pérdida o transformación de la identidad donde estás tratando de entender dónde encajo ahora, porque no soy la misma de antes, o sea, sales de tu casa con tu bebé y no eres la misma de antes, no eres. Entonces, hay una sensación como de que nos estamos perdiendo y por eso es importante hablarlo, por eso es importante leer sobre lo que nos está pasando, por eso es importante, yo creo que también escribir lo que nos está pasando, porque de repente puede haber una sensación de que estamos desapareciendo, que nos estamos perdiendo, pero la realidad es que no, es que nos estamos reconstruyendo y eso toma tiempo y necesita mucha compasión, mucha suavidad, mucho amor propio, mucha escucha, mucha observación. Y no solo de nosotras mismas hacia nosotras, yo creo que de nuestro entorno. Por eso yo siento que este podcast, siempre lo he dicho, no es nada más para las mamás o las futuras mamás, es para las parejas, los amigos, la familia, para toda la gente que nos rodea, para la gente que está alrededor de las madres, para que puedan entender la profundidad de lo que vivimos, podamos entender la magnitud de lo que es convertirse en madre sin simplificarlo y sin romantizarlo. En resumen, estás renaciendo. Yo sin saber, sin conocer todavía el libro de la matresencia, pues llamé a este podcast Mamá Renacida, porque así es como lo sentí yo, es como, pues estoy renaciendo, a ver para cómo, a ver cómo, a ver en qué, pero pues estoy renaciendo. Entonces, eso es la matresencia, es también un proceso de renacimiento. Entonces, la matresencia no solamente impacta la parte física o la parte emocional de la mujer, también atraviesa el espectro social, el familiar, el espiritual, atraviesa lo personal y cambia cómo te ves, cómo te vinculas, cómo entiendes la vida. Y creo que parte de lo que hace que este proceso sea tan difícil es que lo estamos viviendo en soledad. Porque todas estas cosas, a lo mejor ahorita que las estoy nombrando, generan sentido, algunas se van a relacionar, o cuando yo leí el libro dije, órale. Y la primera vez, el primer posparto, ya les he contado, leí mucho a Laura Gutman, que fue una revelación espectacular en ese momento, pero ahorita matresencia, o bueno, más bien neuromaternal, fue como pues una actualización de todo lo que aprendí con Laura Gutman en sus libros, pero a un nivel un poco más profundo, con más ciencia, por alguna manera a mí me ayuda, me encanta el estudio del cerebro y entender cómo funciona la mente, entonces está muy bien explicado, la verdad. Y creo que también para mí fue un recurso para no sentirme tan sola, a pesar de ya saber lo que sé y de compartir lo que les comparto y que no es mi primera maternidad, pues en realidad había una parte de mí que decía quizás, no sé si todo está del todo bien dentro de mí. Y a veces son discursos, monólogos mentales que tenemos en soledad, ¿no? Porque lo que se espera es que te sientas bien, que estés alegre, porque todo se supone que como afuera está bien, tú tienes que sentirte bien y pues ¿por qué no estás haciendo ya algo? ¿O por qué no retomas lo que estabas haciendo? ¿O por qué, por qué, por qué? Pues porque no me siento ahí todavía. Y la verdad es que yo creo que me pasó con el podcast, un poquito como que me fui con el flujo de la creatividad que trae la maternidad y dije, va, ya, y de repente, pues por procesos de vida, también como que hubo una necesidad de hacer una pausa y decir, a ver, espérate, espérate, ¿dónde estás? ¿Quién eres? Y me di cuenta que a pesar de lo que compartía, había muchos procesos de mi propia matresencia que estaba yo viviendo en soledad.
Y no la soledad de estar sola en el día a día, no, 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 nunca estoy sola, casi nunca estoy sola. Es una soledad más silenciosa, ¿no? Es una soledad de no tener suficiente conversación, quizás no tener suficiente sostén o comprensión. Y yo voy a insistir en eso mucho, porque sigo viendo mucha desconexión allá afuera en la maternidad, mucho automático, mucho, bueno, esto es lo que sigue y regreso a trabajar y ya, pum, me desconecto. No te puedes desconectar, eso sigue pasando dentro. Y bueno, esta información que les comparto no es solamente para las madres, sino también para las mujeres que acompañan. Es importante que quienes acompañemos entendamos estos procesos de las mujeres que estamos acompañando. Porque no es lo mismo acompañar a una madre creyendo que pues le podemos ayudar con sus necesidades bastante básicas, que necesita ayuda práctica para la vida, como sacar adelante un buen agarre en la lactancia, o a lo mejor nada más hacer un cierre posparto, o pues sí darle un par de visitas después del nacimiento, a realmente entender la profunda transformación por la que está pasando esta mujer. Porque como dulas, dentro de la partería no pasa tanto, pero como dulas de repente yo creo que sí no nos enseñan a acompañar bien el posparto, ni la duración del verdadero posparto, ni estar cerca de la madre el primer año de vida de su hijo, que es el más importante probablemente en cuanto a, pues a cambios, ¿no? Entonces, muchas veces nuestro acompañamiento queda un poco por arriba de la mesa o por arriba de la superficie y la verdad es que, pues si bien el parto, el nacimiento nos transforma y es un rito de paso que nos rompe y nos hace renacer a la fuerza, pues esto está sucediendo, este renacimiento ya se está dando en el posparto. Entonces creo que es muy importante entender la complejidad y la profundidad de lo que vivimos, de lo que viven las madres hablando como desde el lugar de Dula durante este proceso. No solamente como desde el lugar de madre, sino como Dula, como acompañante, es que volví a animarme a abrir este espacio del podcast, porque siento que hay un hueco importante dentro del acompañamiento a las madres en el posparto, en la matresencia. Me parecía muy importante hablar de esto tanto para las madres que sigan teniendo recursos para entender lo que les pasa, como para quienes acompañamos y acompañar desde un mejor lugar, más completo. Esta necesidad de darle lenguaje a lo que vivimos, de seguir abriendo conversaciones honestas y conversaciones reales, ya saben que son, es lo que me gusta. Muchas gracias por escuchar. Antes de que se vayan, les quiero dejar un recurso tanto a las madres que a lo mejor están en este momento de matresencia o de posparto, o para quienes están acompañando a mujeres que están en su matresencia. ¿Qué parte de mí se está transformando en este momento, aunque todavía no lo entienda? La voy a decir en otra persona. ¿Qué parte de ti se está transformando en este momento, aunque todavía no lo sepas? Les voy a cambiar la pregunta. ¿Qué parte de ti se está transformando en este momento, aunque todavía no lo entiendas? Y escriban o grábense. Este es un gran recurso. Paso a paso iremos descifrando las mareas del posparto. Seguimos en eso, porque en este podcast venimos a hablar de lo que nos pasa a las madres después de lo que nos convertimos en madres. Y solamente quitando las capas de la cebolla con suavidad, con amorcito, vamos a poder llegar a lo profundo. ¿Qué es? ¿Qué es el centro de la cebolla? Es nuestra nueva identidad como madres. Así que las invito a que hagamos este viaje juntas, de llegar al centro de la cebolla con toda la suavidad, compasión, empatía y amor que podamos. Les tengo un regalo en la descripción de este episodio, en la página de Maternidad Holística, que es www.maternidadholísticamx.com. Ahí van a encontrar una sección que se llama podcast. Dentro del podcast hay una descripción de cada episodio y ahí les voy a dejar un mapa emocional del posparto. Entonces, este es un recurso que espero les pueda servir, las pueda ayudar a entenderse o entender mejor a otras mujeres y acompañarse y acompañar en este proceso. Matresencia, bienvenida a dejar de estar sola con tu mente. Gracias por estar aquí una vez más. Nos vemos en el próximo episodio de Mamá Renacida.